amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su programa EWTN Noticias. Mi nombre es Rubén León y estoy muy contento de poderlos acompañar el día de hoy. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, junto al equipo de producción estamos contentos de poderles llevar la información de la Iglesia Católica a sus hogares. Así es, amigos, y nos vamos a nuestros principales titulares. Obispos de Bolivia rechazan recurso que permitiría reelección de Evo Morales. Papa Francisco pide mejores protecciones para los menores ante el peligro de la pornografía en Internet. Supremo Tribunal Federal de Brasil respalda curso de religión en escuelas públicas. Iniciamos el programa contándoles que la Conferencia Episcopal de Bolivia calificó como un grave daño a la democracia el recurso del oficialismo ante el Tribunal Constitucional del país para posibilitar la postulación del presidente Evo Morales a un cuarto mandato. El 28 de septiembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia aceptó el recurso del partido político de izquierda, Movimiento al Socialismo, que pretende habilitar la postulación indefinida del presidente, vicepresidente, gobernadores, alcaldes y concejales bolivianos, pese a que 4 artículos de la Constitución Política del Estado dicen lo contrario. Ante esto, a través de un comunicado, los obispos del país señalaron que este acontecimiento puede socavar la credibilidad y legitimidad de las instituciones llamadas a preservar la democracia en el país. Asimismo, advirtieron que el recurso podría colocar a Bolivia en una situación de vulneración del orden constitucional con consecuencias imprevisibles. Para el episcopado del país, el hecho constituye un grave daño a la democracia y desconoce la voluntad popular expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016, donde la mayoría de los bolivianos rechazó la modificación de la Constitución Política del Estado, que buscaba permitir un cuarto mandato de Evo Morales en las elecciones de 2019. En un encuentro en el Vaticano con la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia por la Vida, el Papa Francisco criticó la ideología de género y expresó que ésta busca eliminar las diferencias entre hombre y mujer. Durante su participación en la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia por la Vida, presidida por Monseñor Vincenzo Paglia, el Papa Francisco criticó duramente la ideología de género, afirmando que ésta quiere eliminar las diferencias sexuales entre hombre y mujer, proponiendo técnicas y prácticas irrelevantes para el desarrollo de la persona. En vez de contrastar las interpretaciones negativas de las diferencias sexuales que mortifican su valor irreducible para la dignidad humana, se quiere eliminar, de hecho, estas diferencias, proponiendo técnicas y prácticas que las hacen irrelevantes para el desarrollo de la persona y para las relaciones humanas. Asimismo, el Santo Padre advirtió que la tecnología biomédica que ofrece un supuesto cambio de sexo pone en peligro la transmisión generativa natural de la vida. La manipolación biológica y psíquica de la diferencia sexual. La manipulación biológica y psíquica de la diferencia sexual, que la tecnología biomédica deja entrever como completamente disponible a la elección de la libertad, mientras no lo es, arriesga a que se desmantele la fuente de energía que alimenta la alianza del hombre y la mujer. Finalmente, el obispo de Roma también dejó claro que cuando se recibe la vida como un don, esta nos regenera porque nos enriquece, y advirtió que si se rechaza esta realidad, nuestra historia no será renovada. En el Vaticano, el Papa Francisco reflexionó sobre la protección de los menores en Internet, dado los crecientes peligros en la red y las consecuencias que pueden tener para los niños. Durante un encuentro en el Vaticano con los participantes del Congreso Dignidad del Niño en el Mundo Digital, el Santo Padre dirigió un categórico discurso donde denunció la proliferación de la pornografía en Internet y exigió mejores protecciones para los más pequeños que se encuentran en línea, porque su difusión, cada vez más extrema, no solo causa adicciones y daños graves, sino también afecta a la representación simbólica del amor. Sería un grave engaño pensar que una sociedad en la que el consumo anómalo de sexo en la red, que se extiende entre los adultos, será capaz de proteger eficazmente a los menores. ¿Qué hacemos para que no se les robe a los más pequeños esta luz, para que esos ojos no sean perturbados y corrompidos por lo que encontrarán en la red, que será parte integral e importantísima de su ambiente de vida? Por otro lado, el Papa criticó que a veces se haya escondido abusos sexuales a menores y pidió no conformarse con las medidas de protección actuales. La Iglesia Católica en los últimos años se ha hecho cada vez más consciente de no haber hecho lo suficiente para la protección de menores. Han salido a la luz hechos gravísimos de los que hemos tenido que reconocer nuestra responsabilidad ante Dios, ante las víctimas y ante la opinión pública. Precisamente por eso,
Por las dramáticas experiencias vividas, la Iglesia siente hoy un deber particularmente grave de comprometerse en la protección de los menores y de su dignidad. En ese sentido, el pontífice manifestó que la Iglesia se adhiere al objetivo de poner fin al maltrato, explotación, trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Pues muy importante esta reflexión del Papa Francisco en estos tiempos que la pornografía pues está muy al alcance de los niños, sobre todo en el internet. Aquí los padres tenemos que tener un papel fundamental porque nosotros tenemos que poder ponerles límites a los niños, saber qué están haciendo y enseñarles a tener un correcto uso del internet. Así es, cae muy bien el comentario del Papa, la exigencia del Papa. Muchas veces pues también las autoridades se hacen de la vista gorda o no asumen suficientemente la responsabilidad que tienen de proteger a la sociedad, en especial a los más débiles y los más desvalidos, que son los niños. Esperemos pues que las autoridades respondan a esa exigencia de la sociedad y que por otro lado no se normalice algo que no es un bien de consumo, sino algo que destruye efectivamente el valor simbólico del amor. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Roma, Álvaro de Juana, quien nos tiene más información desde la ciudad eterna. Adelante, Álvaro. Sí, la verdad es que hasta la Plaza de San Pedro cada domingo continúan acercándose miles de personas, en concreto este domingo pasado unas 30.000, que escucharon al Papa Francisco en el Ángelus hablar de que el cristianismo no es solo la suma de unos preceptos o unas normas, sino también una propuesta concreta. El pontífice afirmó que es una propuesta concreta de amor que Dios ha hecho a toda la humanidad. El obispo de Roma comentó la parábola del viñador y dejó claro que Dios, aunque decepcionado por nuestros errores y nuestros pecados, no rompe su palabra, no se detiene y, sobre todo, no se venga. Pero advirtió de que a veces existe un impedimento por nuestra parte ante la voluntad de Dios. En palabras del Papa, se trata de nuestra arrogancia y nuestra presunción, que a veces se convierte también en violencia. El Papa concluyó asegurando que estamos llamados a salir de la viña para ponernos al servicio de los hermanos que no están con nosotros, para sacudirnos mutuamente y animarnos, para recordarnos que debemos ser la viña del Señor en cualquier ambiente, incluso en los más lejanos e incómodos. Álvaro, ¿y puedes contarnos qué sucedió con el Papa y el encuentro con el presidente de Alemania? Sí, todos sabemos que Alemania en Europa está siendo fundamental para salir de la crisis económica que vivimos desde hace algunos años y precisamente en este contexto el Papa Francisco ha recibido al presidente del país. La reunión entre ambos jefes de Estado duró 55 minutos, una de las más largas hasta el momento. El Vaticano comunicó que las conversaciones se desarrollaron en una atmósfera de cordialidad y en ella se puso de manifiesto la satisfacción por las buenas relaciones y la provechosa colaboración entre la Santa Sede y Alemania, así como entre la Iglesia y las instituciones del país. Además, quedó constancia del aprecio por el positivo diálogo interreligioso y ecuménico, en particular entre católicos y protestantes en el aniversario del 5º centenario de la Reforma luterana. Se han abordado otras cuestiones de interés común, entre ellas la situación económica y religiosa en Europa y en el mundo, con una referencia particular al fenómeno de las migraciones y a la promoción de una cultura de la acogida y de la solidaridad. Y si os parece, volvemos ya dentro de poco aquí con más noticias. Informo para EWTN, Álvaro de Juana. Muchas gracias, Álvaro. Por otro lado, hace unos días el Santo Padre se reunió con los integrantes del Comité de Relaciones de Sociedades Bíblicas Unidas y habló de la importancia de leer y anunciar la palabra de Dios en la vida cotidiana. En audiencia con una delegación del Comité de Relaciones de Sociedades Bíblicas Unidas, el Papa Francisco hizo hincapié en la necesidad de leer la palabra de Dios y anunciarla al mundo. En este sentido, afirmó que dejarse herir por la palabra es indispensable para expresar con la boca aquello de lo que sobreabunda el corazón. Asimismo, el pontífice manifestó que debemos nutrirnos de la Biblia a través de la lectura, la escucha, el estudio y el testimonio de vida. Nosotros dedicamos tiempo a quienes amamos, y aquí se trata de amar a Dios, que nos ha querido hablar y nos ofrece palabras de vida eterna. Además, el Santo Padre recordó que es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demora, sin repulsión y sin miedo. El Vaticano emitió una carta en la que invita a tomar conciencia de la importancia de los océanos y de cómo debemos empezar a cuidarlos.
Con ocasión del Congreso Un Océano por la Vida, que se realizó en Malta a inicios de octubre, el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, a nombre del Papa Francisco, emitió una carta en la que invita a todos a cuidar la salud de los océanos, ya que afectan directamente al bienestar de innumerables hombres y mujeres. La misiva también denuncia las condiciones de trabajo inhumanas asociadas con la industria pesquera y señala que se debe tomar conciencia sobre los problemas de contaminación oceánica resultantes, como por ejemplo los plásticos que entran en la cadena alimentaria y causan serias consecuencias para la salud de los seres vivos. Finalmente, el cardenal Parolin exhortó a trabajar con mayor responsabilidad para salvaguardar nuestros océanos, nuestro hogar común y a nuestros hermanos y hermanas hoy y en el futuro. En Brasil, el Supremo Tribunal Federal decidió mantener la enseñanza religiosa confesional en las escuelas públicas, una resolución considerada por los políticos católicos como un avance. Para conocer con más detalle, estamos enlazados con Rafael Tavares, director de nuestra agencia en portugués ASI Digital. Rafael, bienvenido. Muchas gracias, amigos, es un gusto. Rafael, por favor, cuéntanos en qué sentido esta decisión del Tribunal Federal se considera un avance. ¿Qué trabas se estaban poniendo para el curso de religión en las escuelas públicas? Es un avance en el sentido de que la resolución permite no solo que la enseñanza religiosa siga incluida y siga siendo ofrecida por las escuelas públicas, pero que ésta sea confesional, en el sentido que un profesor cristiano, un profesor de un otro credo religioso, puede ofrecer en sus clases contenido cristiano o de aquel credo que él profesa. Antes la ley solo permitía que fueron directrices generales, historias de las religiones, y ahora realmente se puede ofrecer una verdadera enseñanza religiosa confesional en las escuelas, lo que es muy bueno, especialmente ante el avance laicista de banir la educación católica de los colegios públicos. ¿Cómo ha recibido la Iglesia esta decisión del Supremo Tribunal Federal? Como un avance importante. Los obispos han saludado la decisión de la Corte Suprema y políticos católicos, diputados católicos brasileños, también han manifestado que recibieron con mucho gusto la decisión de los jueces supremos, porque esto permite ahora que realmente los profesionales católicos no pueden llegar a sus clases y con toda libertad expresar los contenidos de la religión católica en su enseñanza, ¿no? Y eso, como les repito, ante el avance laicista, la separación de educación religiosa y educación pública es realmente muy significativo. Los políticos católicos han visto una pequeña pero significativa victoria en el campo de la educación religiosa. Muchas gracias, Rafael, por todo lo que nos has podido contar. Gracias a ustedes. Hasta la siguiente oportunidad. Gracias, Rafael. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Unidad de España es un bien común que debe ser protegido, recuerda obispo de Alcalá de Henares. Nominan a Asia Bibi para recibir premio Sájarov de los derechos humanos. En Chile lanzan campaña de recolección de fondos por la visita del Papa a ese país. Ya volvemos con más en EWTN Noticias. Seguimos con más información. Los obispos de Venezuela hicieron un llamado a todos los ciudadanos a vencer el desánimo generado por la crisis económica, política y social y participar en las elecciones regionales que se realizarán el 15 de octubre. A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana manifestó que los comicios regionales a celebrarse el 15 de octubre responden a la urgencia de seguir exigiendo que no se imponga un modelo que atente contra la dignidad de la persona humana. Por ello, alentaron a toda la ciudadanía a acudir masivamente a los centros electorales y expresar libremente y sin condicionamientos su voluntad y su vocación democrática. Por otro lado, los obispos recordaron que las elecciones regionales debieron convocarse hace más de un año, sin embargo, fueron postergadas de manera arbitraria por el Consejo Nacional Electoral, dominado por el gobierno de Nicolás Maduro. En ese sentido, el episcopado hizo un llamado al organismo electoral a cumplir con su deber de garantizar la transparencia del voto y el respeto de los resultados, los cuales solicitaron que se anuncien lo más pronto posible, a fin de evitar innecesarias tensiones que puedan derivar en hechos de violencia.
En su comunicado, los obispos lamentaron que la crisis que vive Venezuela esté lejos de ser superada. Sin embargo, afirmaron que estas elecciones son una luz en el camino para quienes defienden la democracia frente al proyecto totalitario que quiere imponer el régimen. En el marco de la crisis política por la búsqueda separatista del gobierno catalán, el obispo de Alcalá de Henares hizo un llamado a la paz. En el contexto de los difíciles momentos que vive España a raíz de los enfrentamientos por las intenciones separatistas de Cataluña, el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reig Pla, escribió una carta pastoral en la que pidió rezar por la unidad de la nación española, algo que calificó como un bien común alcanzado por todo el patrimonio de generaciones en los que no han faltado los mártires y los santos que iluminan siempre el camino. El obispo también manifestó su dolor por lo acontecido en estos días, pero sin perder la esperanza en la paz y la justicia. Finalmente, el prelado pidió la protección de la Virgen bajo la advocación de la Inmaculada Concepción y la de los santos españoles, para que ayuden a sus compatriotas y a las autoridades a trabajar desde la verdad y el bien por un futuro de perdón, paz y unidad. En otras noticias, Asia Bibi, la cristiana que espera condena de muerte acusada por la ley de blasfemia en Pakistán, fue nominada para el Premio Sájarov de los Derechos Humanos 2017, otorgado por la Unión Europea. Peter Van Dalen, miembro del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos en el Parlamento Europeo, nominó a Asia Bibi como candidata al Premio Sájarov de los Derechos Humanos 2017, otorgado por esta institución a personas o grupos distinguidos por la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Como se conoce el caso de Asia Bibi, una mujer católica condenada a muerte por la ley de blasfemia en Pakistán, se remonta al año 2009, cuando Asia trabajaba recogiendo frutas con otras mujeres musulmanas. En una ocasión, Asia fue al pozo local para tomar un poco de agua. Sin embargo, esto hizo que sus compañeras la acusaran de haber hecho impura el agua para el resto de los trabajadores por su condición de cristiana. Al día siguiente, esta madre de familia fue atacada por una turba y llevada a una comisaría por su seguridad. Pero aquí fue acusada de blasfemia contra Mahoma y en el 2010 fue condenada a morir. Condena que aún espera en prisión. Sin embargo, Bibi ha expresado siempre que es inocente y que nunca ha insultado al Islam. Desde entonces se ha enfrentado a múltiples juicios para lograr su liberación. Incluso su esposo, Ashid Masih, y su hija, Eysam, recibieron la bendición del Papa Francisco en el Vaticano, que conociendo el caso, el pontífice les dijo que reza por Asia, por él y por todos los cristianos que sufren. Para Van Dalen, la nominación de Asia Bibi a este galardón es porque el drama que vive esta madre tiene una importancia simbólica para otros que sufren por la libertad de religión o la expresión. El ganador de este premio será anunciado el 26 de octubre por el Parlamento Europeo. El superior general de los Hermanos de la Caridad anunció que el Vaticano ha llamado a la rama belga de la congregación para explicar su decisión de someter a la eutanasia a los pacientes psiquiátricos que atienden en sus hospitales. En declaraciones al diario Catholic Herald, el hermano René Stockman, superior general de los Hermanos de la Caridad, afirmó que la rama de esta comunidad presente en Bélgica será invitada por el Vaticano a explicar la directriz de aplicar la eutanasia a aquellos pacientes de sus centros psiquiátricos que lo soliciten. En este sentido, el religioso afirmó que con esto se le da a esta comunidad belga una última oportunidad de alinearse a la doctrina de la Iglesia Católica, tras lo cual se tomará una decisión final. Por su parte, Raf de Rijs, provincial de los Hermanos de la Caridad en Bélgica, dijo a la prensa local que esta nueva política a favor de la eutanasia representa un cambio importante y agregó que es consistente con sus criterios. Como se sabe, en agosto de este año el Papa Francisco dio un ultimátum a esta comunidad exigiéndoles que dejen de practicar la eutanasia y que firmen una carta conjunta declarando su adhesión a las enseñanzas de la Iglesia sobre el tema. Sin embargo, estos religiosos belgas han rechazado el ultimátum del Papa. Hace poco, el Observatorio Turístico del Perú de la Universidad San Martín de Porres dio a conocer que la visita del Papa Francisco a este país generaría una recaudación total de 180 millones de dólares para el sector turismo. Para profundizar sobre este tema nos encontramos con José Marzano, director del Observatorio Turístico del Perú. Bienvenido a EWTN, señor Marzano. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Queríamos preguntarle, por favor, cuéntenos cuál es el impacto turístico que tendrá la visita del Papa y cuántas personas se estima que llegarán al país.
Hemos estimado a través de nuestras distintas antenas llamamos nosotros a investigadores que tenemos en las distintas regiones del país, que nos reportan en línea el movimiento diario de turismo. Se ha hecho un censo y hemos estimado que va a haber un incremental sobre el turismo o cifras sobre el turismo interno, un incremental de 200.000 personas. A un gasto promedio de $300, lo que estamos calculando, $60 millones por el lado del turismo interno. Es decir, de las personas que residen dentro del Perú y por el movimiento de ya sea la ciudad de Trujillo, ya sea la ciudad de Lima o ya sea Madre de Dios, ¿no? En cuanto al turismo receptivo, es decir, personas que viven en el extranjero y que nos van a visitar, como consecuencia de la visita del Santo Padre, hemos estimado una cantidad de 150.000 personas, con un gasto promedio de $800, que tanto en alimentación, hospedaje, transportación, ¿no? Básicamente, y compra de artesanías y otros gastos propios que se hacen cuando uno hace una actividad turística de ellas. Y esto generaría $120 millones, lo que estaríamos hablando de $180 millones, que sería el impacto directo de la visita del Santo Padre a la economía peruana. ¿Y qué le diría usted a las personas que de pronto dicen que con la visita del Papa pues va a haber mucho gasto? ¿Cómo le respondería usted después de tener todas estas cifras? Es simplemente que yo creo que es más bien una bendición del Señor y una bendición del Santo Padre que nos visite, porque este dinero entra en la economía y esto crea una sinergia, un movimiento económico que nos ayuda a consumir, no a hacer consumo vano, sino a nadie escapa que obviamente hemos tenido una desaceleración económica bastante fuerte. Entonces esto ayuda a sumar a que el impacto de la desaceleración económica sea menor. Entonces es más bien un beneficio y una bendición para todos. Muchas gracias, señor José Marzano, por esta información tan importante que nos ha brindado. Más bien yo soy el que les estoy agradecido y que me hayan dado la oportunidad de poder esclarecer las cifras del Observatorio Turístico del Perú. Por otro lado, en México, el grupo de adoradores nocturnos de Tampico están de fiesta porque vienen celebrando sus 100 años de fundación. Conozcamos un poco de la gran labor que hacen estos laicos junto a Jesús Eucaristía. El grupo de adoración nocturna mexicana del Santísimo Sacramento en la diócesis de Tampico celebró su 100 aniversario con una misa de acción de gracias presidida por el obispo del lugar, Monseñor José Luis Dibildox Martínez. En esta zona, la adoración eucarística se realiza los lunes y sábados en 10 parroquias y está impulsada por 50 laicos. Al respecto, el presidente del Consejo Directivo, Rubén Javier Arriaga, indicó que suele adorar la Eucaristía en la noche, porque son las horas más desenfrenadas en las que ataca el maligno. Según se dio a conocer, esta iniciativa de oración a Jesús sacramentado por las noches nació en todo el país hace 117 años y cuenta con 5 millones de miembros en 90 diócesis mexicanas. Papa Francisco, yo lo invito, es el nombre de la campaña de recaudación de fondos para costear la visita apostólica del Papa Francisco a Chile del 15 al 18 de enero de 2018. Y a través de un video, la comisión organizadora ha presentado todo lo que implica este gran acontecimiento. Bueno, sabemos todo lo que implica una visita del Papa a un país, es un gran privilegio, es una bendición de Dios, pero entonces por eso todos tenemos que animarnos para colaborar. Hermanos chilenos,
a colaborar los días 14 y 15 de octubre, que se realizará una colecta nacional en todas las parroquias y las capillas de Chile. Así que ánimo, sean generosos y colaboren. Y en otras noticias, la prelatura del Opus Dei en todo el mundo recordó con un emotivo video los 15 años de la canonización de San José María Escrivá, que se llevó a cabo en octubre de 2002 y que fue presidida por San Juan Pablo II. Beatum José María Escrivá de Balaguer, Sanctum Esse Decenium, elevar el mundo hacia Dios y transformarlo desde dentro. Aquí el ideal que el santo fundador nos indica. Mi oficio es servir al Señor y por el servicio del Señor servir a todas las almas sin distinción, hablando a las almas de Dios y solo de Dios. Amigos, hemos llegado al final de la edición del día de hoy. Queremos agradecer de corazón, como siempre, su amable sintonía, su compañía, el saber que nuestro esfuerzo de llevarles la noticia siempre tiene esa acogida en sus hogares. Así es, muchas gracias por estar con nosotros y saben que pueden vernos en nuestras redes sociales donde pueden profundizar las noticias que hemos hablado en el programa y pueden volver a saber. Muchas gracias y hasta muy pronto.